Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Movilizados y un programa variadito. Ahora tenemos a Graciela Leniá, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Viales. Nos va a contar, obviamente, la tragedia que azota a ese sector, donde hay menos inversiones y donde los trabajadores están casi precarizados, hoy con salarios muy bajos. Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y a su vez secretario de prensa de la CGT. Una mirada particular sobre lo que sucede en su sector, pero también con un análisis de lo que puede ser el proceso electoral de la CGT de cara a la renovación el 5 de noviembre. Hernán Doval, secretario general del FESIMUBO, de la Federación de Trabajadores Bonaerenses, los municipales, sangre joven, nuevo, asumido hace poco tiempo en el FESIMUBO y nos va a relatar lo que están atravesando justamente los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, y una ley de paritarias que no se termina de aplicar del todo. También con una observación tanto al gobierno nacional como al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y por último, Jorge Lobo, secretario gremial de ASIMRA, de los supervisores metalmecánicos, en una mirada más general sobre la industria metalmecánica y también con algunas referencias a lo que pasa en el contexto internacional. Así que variadito esta emisión de Movilizados. Los invito a que lo vean. Gracias. Abrazos. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, la tenemos a Graciela Leniá, secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Viales. Bueno, Graciela, con una victoria ahí a medias, ¿no? Ganándole al gobierno, pero ahí peleándola, ¿no? Estamos ahí. Sí, en realidad ganamos una batalla, Una ¿no? batalla. Todavía no ganamos la guerra. Ninguna guerra, sí. Se está desarrollando la guerra. Exactamente. Sí, el tema es que, bueno, con el de financiamiento que tenemos, de alguna manera también te frenan toda posibilidad de trabajo, más estaba hoy analizando el nuevo presupuesto y estamos hablando que se incrementa el de este año que ya no alcanzaba un 1%. Así que estamos al horno, bueno, ahora peleando, estamos haciendo una nota al Congreso y vamos a trabajar con eso. Va a aclararle un poco a la gente. Que haya menos presupuesto para vialidad significa que haya menos mantenimiento de las rutas. No, claro, aparte tenés un agravante, Alejandro, que las rutas en casi 2 años están destruidas, ¿no es cierto? Nosotros estuvimos trabajando la semana pasada con técnicos y profesionales y yo te diría que el presupuesto que elevaron será el 30% de lo que corresponde. O sea, vos tenés que reparar lo que está, que en algunos casos directamente tenés que levantar y hacer de nuevo, más las rutas que están bien, que las tenés que seguir manteniendo para que no se caigan, ¿no es cierto? Así que hoy, por ejemplo, nosotros estamos condicionados con el combustible, porque como Vialidad debe, YPF cambió todas las reglas para la entrega de combustible. Entonces algunos distritos tienen 700.000 pesos por día, algunos 1.000.000, que no alcanza para nada. Hay lugares donde directamente las máquinas no están saliendo a trabajar. Hay un deterioro también de las máquinas, ¿o no? Porque no hay mantenimiento. Bueno, no tenés los elementos para comprar, ¿no es cierto? O sea, no tenés cubiertas, no tenés combustible, no tenés las herramientas y no tenés posibilidad de arreglar en lo que se te rompe. Entonces, el deterioro es enorme y por supuesto lo que tenés que poner de dinero para medianamente arrancar es mucho más elevado. Estamos hablando de miles y miles de billones de pesos. O sea, Y además a esto le sumás que tuvieron ¿cuántos despidos? No, en general, nosotros tuvimos el año pasado
más de 100 compañeros, que algunos pudimos hacer Ah, retomar porque sus tareas eran únicas, digamos. claro, Para darte un caso, en Tierra del Fuego había un solo laboratorista y a ese lo habían echado. bueno, Después hubo bajas, sí, producidas por sumario, porque se implementó un reglamento en base justamente a la ley base y a todo esto que inventó este gobierno, bastante estricto con el tema de la asistencia. ujú, Tenés sumario y tenés sumarios de otro tipo, pero estás hablando hoy de 5.200 y pico, o 5.300 agentes. Hoy estamos por debajo de ese número, estamos en 4.980 y algo. claro. O sea, hubo Eh, una baja importante en todo sentido, no solo por mm, despidos, ¿no? ¿Vos Y creés gente que que... se fue, Sí, sí, obvio, compañeros gente que que se se fue fueron porque no le porque, alcanzaba la guita, claro, no, y hace un año que no tenemos aumento de aumento de sueldo. sueldo, Nosotros tenemos judicializada el pedido de apertura de paritaria, ni siquiera estamos pidiendo un monto, estamos claro, pidiendo que nos abran la paritaria. claro. Digo, con todo este panorama que es complicado, trágico, poner el calificativo que vos quieras. El Congreso, porque me dijiste, estamos preparando una nota para enviársela al Congreso. ¿El Congreso puede hacer algo para evitar esto, así como está tratando de evitar algunos daños? Yo creo que lo puede intentar. Lo que hay que ver es si el señor Esper, que está en la comisión de presupuesto, lo quiere tratar y quiere Claro, convocar a la comisión para que se puedan exponer algunas cosas, ¿no es cierto? Que sí o claro, sí va a haber que modificar. Ya tenemos la experiencia claro, del año pasado y el de claro. este año, ¿no es cierto? Sí, Yo estaba viendo, recién haciendo una comparativa, en el proyecto del 2024 estábamos hablando para vialidad de 1 billón de pesos, 1 billón y moneda de pesos. Presupuesto de este año para el año que viene claro, es 659.000 millones. claro. O sea, ya ese billón no te No, alcanza, no te ahora menos. alcanza, y ahora con esto menos. Aparte, tenés que contabilizar que lo que hoy está grabado va a haber más agravado de Claro, acá al claro, año que viene, claro. ni hablar, ¿no es Sí, cierto? sí, porque no, a ver, como dijiste vos recién, no hubo obras, tenés que hacer más obras todavía, más mantenimiento Exactamente, todavía, bueno, no se hace, siempre a medida que pasa el tiempo repercute un poco más. Eh, exactamente. Más allá de las medidas de esfuerzo que ustedes hicieron, ¿van a continuar con esto? ¿Sigue un plan de Sí, lucha? estamos haciendo asamblea por los sueldos y por el de financiamiento de vialidad, ¿no es cierto? Yo Ujú. ahora estaba esperando porque justamente en el día de hoy nos han pedido a nosotros lo que tenemos del juicio de la paritaria, el pedido de apertura de paritaria, nos han pedido alegato a nosotros y a la contraparte, digamos que es la Secretaría de Trabajo. Y yo calculo que en 10 15 días la Cámara se va a tener que Tendrá que expedir, ¿no es resolver. cierto? Entonces estamos un poco esperando eso para iniciar Claro. las medidas de fuerza. ¿Ni siquiera tuvieron el aumento que le dieron al resto de los estatales? No, el último aumento fue en octubre. Noviembre y diciembre tuvimos paritaria para aumento noviembre y diciembre, pero los compañeros en la asamblea decidieron que no aceptemos, creo que era el 1 Sí, sí. y el 1,2%. A partir de ahí se elevó a trabajo. Trabajo nunca convocó para que en esta disputa que teníamos con la administración de Ujú. vialidad, que en realidad es empleo público el que Claro, pone los claro. parates, eso también hay que decirlo, ¿no? Este, bueno, quedó ahí. Hicimos nota, reclamo, le pedimos que muevan el trámite que queríamos y nunca lo hicieron. Así que bueno, Claro. después le hicimos a empleo público, después le hicimos cartas documento. De hecho, vos recordarás que hicimos una movilización Sí, sí, grande, claro. a desregulación. Justamente uno de los puntos también era este, ¿no es cierto? Ujú. Pero la verdad que O sea que tienen congelados los sueldos desde octubre del año pasado. desde octubre del año pasado. Y Ya ya van, veníamos en baja, ¿no es cierto? claro. Sí, sí, Nosotros más hoy, allá de eso. si tomamos el 2024 y lo que va de este año, estamos casi en un 70% por debajo Por de debajo lo que del... tenemos. Tenemos compañeros bajo la línea de pobreza, Claro, hacía muchísimos años que no nos pasaba eso. claro. Sí, sí. Bueno, yo de hecho he hablado y en algún momento insisto, esto ya lo voy a tomar casi, perdón por ser referencia, pero qué bien que estábamos cuando estábamos mal, ¿no? No, totalmente, no, totalmente. Aparte, vos tenías una mesa, tenías con quién hablar, Claro, podías discutir, no llegabas a 100, bueno, pero podías negociar un 80, qué sé yo.
o buscar otros beneficios también para los compañeros. Claro. Hoy por hoy, la verdad que eh, a mí personalmente me pone muy mal esta situación de que tengamos compañeros que no llegan Claro, a fin de mes, ¿no es cierto? claro. Cuando antes podías programar hasta tus Ujú. vacaciones, hace Seguro. unos años Y atrás. Graciela, en este marco, digamos, particular de ustedes, ¿cómo ves? La CGT está entrando en un proceso de renovación, pero también ha sido uno de los primeros en presentar una lucha contra el gobierno. ¿Cómo ves la CGT hoy y cómo la ves a futuro? Digamos que faltan poquitos meses para la renovación. No, yo lo que espero, creo que yo soy de las que piensa que tiene que haber un solo secretario general, ¿no es cierto? Ujú. Porque esto no creo que haya tres posiciones donde, bueno, pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo. Yo creo que tiene que haber un solo secretario general, creo que eso no va a suceder. Y espero, bueno, Vos ves, perdóname, vos ves que va por la línea del triunvirato. sí, sí, yo no estuve en la reunión del otro día en el Sí. Confederal, porque estoy todavía medio enferma, pero hubieron posiciones de Ujú. un lado y del otro, ¿no? Así que ojalá hubiera uno solo, ojalá Ujú. hubiera un solo referente. Me Ujú. parece que eso sería un buen camino y sería un buen camino que todos aquellos que quieran estar tuvieran la posibilidad de presentarse y estar. Y que los elijan, Más democrático, digamos, ¿no? seguro, sin Pero duda. bueno, es Bueno, lo que se viene haciendo, quieren la unidad, yo espero que se logre esta ujú. unidad y que se logre para todos, ¿no? Bien. Y más allá de eso, vos la ves a la CGT que ha enfrentado este gobierno, le pedís más lucha. No, eh, yo le pido más lucha en lo personal, en lo que hace a lo que nos pasó a nosotros, como le ha pasado a otros Otra. compañeros de otros organismos. Nosotros, de quien sí tuvimos muchísimo apoyo fue de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAT, a la cual yo también pertenezco, y la verdad que nos han apoyado en todas las movilizaciones, Ujú. en reuniones, en todo. Nos hemos sentido en las tres marchas federales que hicimos, estuvieron presentes. También estuvo en la primera el compañero Argüello, esto también lo tengo que decir, que es uno de los secretarios generales que está hoy al Ujú. frente de la CGT. Pero bueno, yo espero que todos recapacitemos y entendamos que somos un conjunto, ¿no es cierto? Que acá ese nadie se salva solo es una Seguro, seguro. realidad, ¿no es cierto? ¿Crees que me da la impresión por algunas declaraciones de varios dirigentes que la elección en la provincia de Buenos Aires marcó un punto de inflexión? ¿Crees que el resultado de las elecciones generales, que es un par de días antes justamente del Congreso de CGT, también puede condicionar un poquito quiénes son los actores y si capaz que aparece esa figura de un secretario general con un sector colegiado? Es cierto que no se encuentra hoy a un líder o a alguien, una Sí, no, personalidad. no, realmente no lo hay. Esa es la realidad, ¿no? No sé, puede ser porque esto es muy dinámico, ¿no es cierto? Tanto la política como el gremialismo es dinámico. Yo lo que espero sí es que podamos marcar un rumbo a partir de esa elección en general, ¿no? Para el país, para el Ujú. bien del país, ¿no? Porque la verdad que lo que se viene me parece que es mucho más negro que lo que estamos viviendo ahora. Entonces vamos a necesitar no de juntar, sino de unir, ¿no? Me parece que pasa por la palabra unidad y que, bueno, cada uno entienda que hay que escuchar todas las voces, no porque hay uno que es más combativo, hay que Claro. sacarlo del medio, ¿no es cierto? Ujú. O tenerlo raleado porque es más combativo. Cada uno sabe hasta dónde tiene su obligación como dirigente de defender a sus trabajadores. Uno no puede hacer silencio ante las cosas que están pasando. Sí, creo que además estamos en un contexto muy, muy particular donde, bueno, vos lo dijiste hace un rato, este gobierno no tiene canales de discusión, porque No, inclusive hasta no escuchándote, bueno, nos sentamos a una mesa, acá ni siquiera está la mesa. no Eh, está a la mesa, ni creo que Es más, hemos pedido para tratar otros temas que hacen a claro, nuestra convención claro. colectiva y si no dan el ok de arriba, no hay posibilidad Sí. de reunión. Y es lamentable, ¿no? Porque la verdad que
hay mucha tristeza y angustia en los trabajadores, a esos que Mm, no les alcanza, que tienen un alquiler o que viven lejísimo y gastan más de claro. viaje que lo que tienen que gastar y Mm, bueno, se complica. Y uno la verdad que a veces se te acaban, cuando vos tenés un canal donde hablar, bueno, la vas piloteando, pero acá ¿qué vas mm, a pilotear? Estamos remando en dulce de leche, ¿viste? mm. ¿Crees Dale, que, dale. crees que ese punto, el que dijiste vos, trabajadores por abajo de la línea de la pobreza, fueron la contestación del resultado de la selección en la provincia de Buenos Aires? Sin duda, por eso yo digo que en las próximas votaciones, en la gente va a depender de cambiar el rumbo de nuestro país, ¿no es cierto? Mm, bien. Graciela, te agradecemos como siempre el contacto con No, a Movilizado. ustedes, Te perdón porque manda- el otro día tampoco No, por pude favor, por comunicarme, favor. pero Te mandamos te un agradezco, saludo grande. ¿Eh? gracias, muchísimas Por favor, gracias gracias. siempre. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro y secretario de prensa de la CGT. ¿Cómo andamos, Jorge? Hola Alejandro, ¿cómo andás? Todo bien, por suerte. Muchas Bueno, gracias. me alegro. Vayamos por parte, arranquemos por lo particular que es el gremio. ¿Cómo está hoy la organización gremial? Bueno, tuvimos elecciones la semana ¿Sí, pasada señor? para renovar el mandato después de 4 años de mi primer periodo como secretario general, así que hemos tenido una alta participación con muchísima gente en todo el país, en una actividad que tiene sus características propias también porque las elecciones se realizan en las empresas o en las sedes del gremio, pero tenemos el teletrabajo, el home office, que Claro. también, digamos, deja a mucha gente en sus casas. Así que ha sido una sorpresa importante la cantidad de gente que acudió y bueno, el respaldo para 4 años de mucho trabajo que tuvimos, de mucha gestión y con una mirada hacia futuro sobre lo que tenemos que hacer. Así que en ese caso bien. Y próximos a discutir paritarias para el último periodo del año. Ustedes tienen un calificativo que es paritarias permanente, ¿no? Casi como que están abiertas durante todo el año, a pesar de que después se acuerdan por 3 o 4 meses, depende de la rama. Pero en líneas generales tienen esta dinámica, ¿no? De tratar de estar acompañando un poco el proceso inflacionario. Tal cual. No, creímos desde hace bastante tiempo en Ujú. un país poco previsible Claro. en lo inflacionario, que vayamos acomodando los números de inflación de acuerdo a las características bimestrales, en algún punto trimestrales, y este último periodo lo hicimos por 4 meses hasta octubre para dejarnos la posibilidad de un último periodo de 2 meses y también que incorpore ahí los aumentos necesarios para alcanzar lo que ha sido del año. Venimos bastante parecido con la inflación, lo que no quiere decir que no hayamos perdido poder adquisitivo, que esto tiene que ver con otros factores que no son necesariamente igualar la inflación. A veces podés igualar la inflación, pero igualamos la inflación media y la inflación núcleo siempre nos queda más arriba. Ah, Y lo que un trabajador gasta es básicamente en todo lo que está en la inflación núcleo, servicios, claro. alimentación, educación, vestimenta. Y eso se da también, Jorge, por una cuestión del periodo, cómo se termina arreglando, porque generalmente venís con una inflación, o sea, nosotros ahora recién conocemos la inflación del mes pasado, o sea, venís con la inflación de agosto, pero en el medio hubo todo un proceso que te sigue comiendo poder adquisitivo. Claro, porque en realidad los aumentos normalmente suelen ser
en forma de escalera, digamos, Claro. y la inflación va teniendo siempre una curva ascendente. Entonces, a veces la alcanzamos, nos amesetamos un mes o 2 meses, volvemos a alcanzarla y en ese mes o bimestre el trabajador pierde poder adquisitivo. Ujú. Y nosotros en los últimos 3 años hemos cerrado aumentos que siempre han estado en línea con los números inflacionarios, más allá de que algunos han sido muy altos, pero bueno, siempre lo hemos hecho así. Recuerdo el año pasado cuando estuvo la explosión de diciembre, apenas asumió Milei, enero y febrero cerramos un aumento del 50% del salario, parecía una locura realmente. Sí, es cierto que esta inflación te da otro tipo de margen de negociación. Ahora, vos hiciste foco en un tema que me parece esencial. Nadie discute cómo se mide la inflación, pero evidentemente algo estamos haciendo mal porque esa inflación tan dura, que es la núcleo, la que decís vos del transporte y demás, es la que le pega directamente en el bolsillo al trabajador. Me parece que antes de discutir una reforma laboral habría que discutir esto, ¿no? Que es mucho más sencillo. Bueno, sí, ahí hay dos cosas, digamos. Primero, ¿qué números discutimos cuando discutimos Claro. las paritarias? Claro. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que nosotros estamos midiendo, o nosotros no, el INDEC está midiendo con parámetros de hace 20 años atrás, digamos, los insumos que está teniendo en cuenta para mostrar cuál es el número del IPC, del índice de precio al consumidor, son insumos que un trabajador tenía hace 20 años. Claro. Y hoy, pasado 20 años, lo que tiene es mayor consumo en transporte, mayor consumo en conectividad. Bueno, efectivamente sigue comiendo lo de siempre. Sí, bueno. Pero también cambió algo de la alimentación que sería bueno verlo, reformularlo. Eso también es cierto. También había gente antes que iba a los colegios públicos y ahora va a los colegios privados. Todas esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta y lo tiene que implementar el INDEC. Es algo que este gobierno tiene que llevar adelante porque ya está resuelto para que se haga. Y lo otro es que siempre discutimos inflaciones promedios y las inflaciones núcleo, vuelvo a insistir, donde se va el 80% de un haber, termina siendo mucho más alta que la que se logra. Y además, por supuesto que todos queremos un país estable económica y en términos de inflación para poder discutir después las condiciones laborales, pero siempre nos surge el bolsillo del trabajador, así que siempre estamos discutiendo salarios y a veces las condiciones laborales de las actividades quedan relegadas, seguro. Que tendría que ser discusión. Bueno, el proceso normal es una vez al año, cuando se discuten salarios, armar una mesa paralela para discutir condiciones laborales. Pero bueno, estamos hablando casi de una Argentina hoy utópica con este contexto. Te llevo un poco al tema que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que es las elecciones en CGT. Ya hicieron el confederal, ya está la fecha para el 5 de noviembre. Vengo consultando, pues ya obviamente que es un tema medular y lo consulto con los dirigentes. ¿Vos crees que es necesario un secretario general o un triunvirato? Continuar con el modelo del triunvirato. Yo creo que la naturaleza de nuestro estatuto establece un solo secretario general y me parece que debiéramos volver a esa situación. Creo que desde hace 8 o 9 años que buscamos la unidad de todos los sectores que representaban al movimiento obrero. En aquel momento, hace 9 años, eran 3 CGT, recordarás vos. Seguro. Y se confluyó a un triunvirato como para que esa etapa fuera fluida, fuera de fortalecimiento de la unidad. Creo que lo logramos, no solo que creo, sino que lo revalidamos hace 4 años atrás, y me parece que el triunvirato ha parido esa unidad, aún con la enorme cantidad de matices que tenemos adentro del Consejo Directivo. Como en toda reunión de hombres y de mujeres, hay diferentes maneras de pensar, pero los objetivos siguen siendo claros.
partiendo de que esa unidad tiene que ser innegociable, tiene que mantenerse de la mayor manera posible, sobre todo con las amenazas que hoy tenemos hacia el sector trabajador, esa unidad puede dar la posibilidad de que haya un solo secretario general. Que quizás no sea un líder al estilo que podemos imaginarnos de Rucci o de Ubaldini, pero sí un conductor como ha habido en tantas oportunidades y que pueda llevar adelante ese diálogo con la sociedad, una sociedad que ha cambiado notablemente en este último siglo, comparado con el siglo pasado, y que seguramente, digamos, va a estar inscrita en ese cambio, en esa dinámica de cambio permanente para adelante. Y eso es necesario que lo establezcamos con ese cambio discursivo y con un cambio también actitudinal para una representación de sectores que han dejado de ser solamente los formales, sino que ahora está mezclado con la informalidad o con la formalidad en forma tercerizada, como pueden ser los monotributistas, ¿no? Sí, ahí hay un tema que es un desafío para la CGT. ¿Cómo empezás a incorporar a esos trabajadores que hasta descreen del sindicalismo, pues son tipos jóvenes, chicos que se incorporan al sistema y no creen en la sindicalización? Tenés que hacer un trabajo ahí casi pedagógico para que esa gente empiece a pensar que el sindicalismo es una herramienta para su beneficio, no para su perjuicio. Sí, sin duda, digamos que eso tiene que ver también con demostrar, vuelvo a insistir con esto, ¿no? Ese cambio actitudinal diciendo, bueno, ¿quién piensa para nosotros? Estoy imaginándome, por ejemplo, los trabajadores de plataformas, digamos, ¿no? Donde dicen, no quiero nadie que me represente porque no tengo derechos. Bueno, a veces esos derechos empiezan a ser reclamados. Acabo de ver la semana pasada un reclamo de trabajadores de deliveries que se plantaron en Rosario reclamando, digamos, cuestiones de condiciones y de términos económicos. Bueno, la pregunta es, esos trabajadores están generando el germen y la génesis de una asociación gremial. Así fue como los trabajadores, allá lejos, al inicio en la Revolución Industrial, comenzaron a formar los gremios. Bueno, me parece que hay que ayudarlos ahí y saber también con quién hay que discutir. Porque los trabajadores de plataforma ni siquiera tienen la figura humana de sentarse en una mesa como contraparte para poder llegar a algún acuerdo. Y efectivamente eso es un desafío que tenemos que afrontar. Sí, sin duda. Jorge, estuviste en el Confederal, viste las caras, viste el clima. Creo que sí se desprende que todos los dirigentes quieren la unidad. Esto me parece que es condición sine qua non. Pero ¿ves alguna? Te hago la pregunta y me vas a decir que no. Pero ¿ves ahí alguna fisura, algún roce? Pero no que rompa la CGT, sino de gente que esté muy convencida que si no es un triunvirato o si no es un secretario general, no está de acuerdo con la metodología. Es que todavía faltan componentes de acá, cuando se lleve a cabo el Congreso, de seguir dialogando y seguir buscando una salida a ese modelo para la próxima conducción. Sí, digamos, lo primero que puedo asegurarte es que el instrumento de conducción no va a ser el motivo para que nadie, digamos, para que alguien se aleje de la CGT. Bien. Eso es, puedo descartarlo de plano. Perfecto. Sea una fórmula de conducción colegiada, o sea, una fórmula de conducción unificada, va a estar con todos los compañeros que conforman el Comité Central Confederal, que son todos los secretarios generales de todos los gremios que están confederados, conformados adentro y aceptando lo que la mayoría decida, que es lo más estratégicamente viable para que la CGT siga adelante. Vuelvo a insistir, me parece que ahí hay una fortaleza que es la de la unidad y la de pensar que nos tenemos que enfrentar a un mundo laboral diferente y también a un gobierno que expresa, digamos, un ataque hacia los derechos laborales como nunca antes ha existido. De hecho, es lo que digo, a veces ve a los representantes de los trabajadores como adversarios políticos antes que como representantes de intereses
de la clase laburante, ¿no? Sí, sí, a ver, están en una, no me gustaría estar en el zapato de ustedes, porque están en una situación donde casi te diría es imposible sentarse a una mesa de discusión, porque ustedes han hecho desde paros hasta, bueno, gestiones para sentarse a discutir diferentes temas. Y la verdad que el gobierno no mira siempre para otro lado. No le genera nada a los paros, no le genera nada al pedido de reuniones. De hecho, creo que es uno de los pocos sectores que no ha tenido reunión oficial, digo, ¿no? Una oficial con el gobierno. Coincido en eso, hemos hecho absolutamente todo lo que estaba a nuestro alcance para solicitar una mesa de diálogo en el que resolver la gran cantidad de conflictos. Recién acaba de publicar la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que cayeron más de 13.000 pymes en los últimos 2 años y más de 200.000 trabajadores formales ya no tienen esa formalidad de trabajo. Claro. Esos son los problemas que le estamos diciendo al gobierno, Exacto. que necesitamos hablarlo en una mesa. Uh-huh. Podemos estar en diferencias con sus afinidades ideológicas. De hecho, probablemente sea así. Ahora, esa no es una mesa para discutir sobre política y sobre las ideas políticas que cada uno tiene, sino sobre la problemática que representamos nosotros, que es efectivamente la de los laburantes, la del que se quedó sin trabajo, y hasta te diría también la del pequeño y mediano empresario, Claro, que necesita tener fortalecimiento. Yo creo que en eso el gobierno no abre esas mesas de diálogo porque no tiene un proyecto claro, que incluya la inversión productiva, es decir, un país con mirada de desarrollo, de producción y de trabajo que no está. Sino las últimas noticias a estas horas de las que estamos hablando, las noticias que están dando vueltas son las del mundo financiero. sí. Si los bonos crecen, si no, si el dólar. ¿Y quién piensa en la gente que hoy tiene que invertir para abrir una pequeña y mediana empresa? Claro. ¿Quién piensa en los laburantes que se están quedando sin trabajo con una indemnización y que van a qué? ¿A Uber? Uh-huh. ¿A un kiosco? ¿Otra Sí, vez la claro. década del 90? Bueno, eso es un gran problema. Esa mesa no la tuvimos, la reclamamos. Estamos dispuestos a sentarnos, porque los conflictos se resuelven Claro. en una mesa donde queden expresadas las tensiones, pero en la búsqueda de una solución. Y lo que quiere el gobierno, más que resolver un conflicto, es generar un enfrentamiento. Y en un enfrentamiento lo que se desea es que el otro desaparezca, que no esté más, bueno, que no tenga el poder como para discutir. Y la verdad que nosotros estamos acostumbrados a que la democracia nos hace fuerte desde el lugar donde podamos transitar esos conflictos y esas tensiones en una mesa de diálogo. Y si tenemos que llevar nuestro reclamo a la calle, lo vamos a hacer como lo hicimos tantas veces, como lo hicimos la semana pasada, cuando el gobierno estaba esperando que no se votaran las 2 leyes de veto, ¿no? Bien. Jorge, completito. Te mando un abrazo grande y te agradecemos el contacto de Conmovilizado. A ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Estamos con Hernán Doval, secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, el FESIMUBO. Bueno, Hernán, nuevito otra vez, digamos, vení de la dirigencia sindical, obviamente, estuviste en el sindicato de Avellaneda, pero ahora heredero de una gestión del amigo de Rubén García, que ¿te dejó la vara muy alta? Ah, bueno, sí, obvio. Un gran dirigente. Eh, yo igual soy de la idea de la continuidad más que de distintas etapas. ¿Me escuchan bien, no? Porque estoy en Chipoleti Sí, y se escucha ando con perfecto. la señal media media. No, se escucha Bueno. bárbaro. Yo soy más de la idea de la continuidad. Nosotros tenemos ya hace mucho tiempo como un trabajo en equipo que venimos haciendo, no solo él, Rubén, García, yo, un grupo grande de compañeros Uh-huh. y compañeras, nosotros nos manejamos bastante como una cuestión más colectiva, ¿no? Entonces, no, si bien hay un montón también de dirigentes nuevos,
de dirigentes más jóvenes que han ganado en distintos sindicatos. La idea siempre es la misma, ¿no? De seguir manejándonos. Eso es lo que le da continuidad a las organizaciones. Entonces, en ese terreno, sí, obvio, la vara está alta. Es una vara que hemos puesto colectivamente ahí arriba, no solo Rubén ha sido un gran dirigente, es un gran dirigente, va a seguir estando en la federación. Nosotros ya habíamos hecho el recambio en la confederación a nivel nacional. Ya hace 2 años que yo soy secretario general de la Confederación de la República Argentina, por eso estoy hoy acá en Chipoleti. Mañana tenemos un evento acá con todo el bloque patagónico de los sindicatos municipales. Y bueno, y ahí vamos a seguir trabajando, ¿no? Todos juntos de la misma manera. Bien, es una lucha que usted la tiene muy complicada, ¿no? Digo, si el trabajador hoy en líneas generales está mal, el trabajador municipal viene de décadas con problemas tanto salariales como laborales. ¿Cómo se va recomponiendo eso? ¿Cómo es esa tarea para mejorar un poco la calidad de vida del sector? No, nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, logramos conquistar una ley en el año 2014, que fue la Mm, 14656. sí. Eso, a la luz de los acontecimientos y a la distancia, ha mejorado muchas situaciones de los Ujú, trabajadores municipales. Muchas situaciones que hoy están sufriendo otros trabajadores que no son municipales. Por ejemplo, sí. nosotros con esa ley en la provincia de Buenos Aires recuperamos la estabilidad y no hubo más despidos masivos de trabajadores municipales, Mm, digamos, cosa que hoy a lo mejor está pasando en el gobierno nacional, en el Estado nacional o en muchas empresas que cierran, seguro. digamos, Mm, ¿no? Producto de este plan y de este programa económico eh, tan conocido por todos los argentinos. Y entonces ahí, digamos, hemos tenido algunas mejorías en la mm, calidad de vida. El tema de la estabilidad es muy importante porque uno puede programar su vida, ¿no? Uno puede saber que va a ser muy difícil si hace las cosas bien, que pierda su trabajo. Eso te da la posibilidad de programar hacia adelante. Los compañeros más jóvenes se pueden meter en un crédito y pueden estar tranquilos de que van a poder cumplir con las obligaciones a las que se comprometen. Bueno, uno empieza a organizar su vida desde ahí. Después el tema de la paritaria, hubo muchos sindicatos que lo han aprovechado mucho mm, y han levantado el nivel adquisitivo. Hoy el nivel en la mayoría de los municipios es bajo y hay algunos que, digamos, en miseria, ¿no? Esto está mm, claro. Pero a diferencia, yo creo que comparativamente es mucho más alto que lo que era antes, mm. o por lo Y, menos y es lo- un poco mejor sí. Y de Hernán, lo que era ¿lograron? antes. Sigue siendo bajo, ¿eh? Sí, sí, No te obvio, obvio, obvio. estoy... ¿Lograron en la provincia de Buenos Aires que todos los municipios cumplan con esta paritaria o esta ley que han... No. Ujú, No, porque yo me acuerdo cuando nosotros sacamos la ley, a mí me tocó hablar con las ujú, compañeras, los compañeros, y yo le decía que la ley es una herramienta, obvio. o sea, es como un martillo. Vos con un martillo construís una casa o le das en la cabeza a uno y lo mataste, digamos. El tema es cómo vos utilices la herramienta. Lo que está claro es que antes de la ley no teníamos No, herramientas. O sea, mira, antes de la ley, un sindicato hacía una protesta por salario y te echaban 300. Entonces vos, la protesta terminaba siendo para reincorporar a esos incorporar a 300. la... no era salario, sino que Eso era... no pasó más. Ah, El salario en 2 minutos se transformaba en fuente de trabajo ah, por el concepto de disponibilidad que teníamos, relativo y ah, absoluto. O sea, al intendente no le gustaba tu cara o hacía 20 años que era planta permanente. No te estoy diciendo. Planta permanente, te dejaban disponibilidad, te ibas a tu casa. ah, Bueno, eso cambió. En el sentido de, después hubo muchos sindicatos que lo aprovecharon también en otras características, al firmar convenios colectivos de trabajo. Nosotros tenemos más de 70 y pico de convenios colectivos de trabajo firmados en la provincia de Buenos Aires, algo inédito para el sector mm, municipal. Pero no solo inédito acá, inédito en un montón de partes del mundo. Nosotros nos convocaron para explicar la ley en la OIT, porque era algo novedoso en el sector público local.
Y, y también con conceptos como el aporte patronal, etcétera, sindicatos que han construido piletas de natación, Seguro, que, claro. bueno, también eso implica calidad de vida para sus Ujú. afiliados, porque en el verano lo pueden disfrutar, porque pueden hacer turismo, porque, bueno, todo tiene que ver. Obviamente que hay un déficit, que el más grande es el tema de no poder cerrar un salario, un piso salarial, un umbral Claro. salarial para todos los municipales. Entonces vos tenés casos en donde hay municipalidades que están pagando, la verdad, que cuestiones miserables, ¿no? Claro. O mucha discriminación en lo salarial, en lo conceptual del salario. Por ejemplo, Ujú. un municipio que paga 106.000 pesos de básico y después al trabajador que quiere le da bonificaciones y al trabajador que no Claro. quiere no se Claro. los da. Bueno, ahí hay un trato Claro. discriminatorio por igual tarea, distinta remuneración. Seguro. Y está amparado en la autonomía municipal. Bueno, hay un Ujú. montón de cosas también que hay que Hernán, revisar, sobre todo la con, exorbitancia de la autonomía. obvio. Con el gobierno de Axel Kicillof, no estuvo la posibilidad, esto se me ocurre, no se lo planteo y no sé si en eso está la ley, de armar justamente una paritaria que incluya a todos los municipios y que a partir de ahí tengas un piso en donde cada sector empiece a discutir su salario. ¿Se entiende, no? Una especie de consejo del salario Sí. mínimo vital y móvil para los trabajadores municipales. ¿Esto en algún Es momento que, mira, los trabajos. se habló? Sí, no, sí, bueno, obvio, se viene hablando. Nosotros la ley de paritaria de la 14656 obligatoriamente fija el salario mínimo vital y móvil. O sea, que a En el partir de momento ahí que nosotros, en el momento que nosotros pensamos la ley, en el claro, 2014, el salario mínimo vital y móvil era un claro, determinado salario. claro, claro. Hoy, nosotros pensamos que eso, no No sé, iba a no, cambiar. nunca hubiésemos imaginado que iba a bajar tanto. Ya en el gobierno de Macri había Claro, bajado abismalmente. seguro. Entonces, esa herramienta válida para medir o para fijar algo mínimo en la provincia de Buenos Aires perdió la validez. Eh, entonces, ahí nosotros tenemos un problema que es el de la autonomía. No se puede fijar obligatoriamente para los municipios un salario mínimo. Ya está fijado el mínimo vital y móvil. Claro, Y lo que nosotros sí podemos hacer, el Consejo del Empleo Municipal lo que sí puede hacer es elaborar informes y sugerir ahora y establecer, digamos, no recomendaciones, sino el salario mínimo vital, el Consejo del Empleo Municipal Provincial lo que puede hacer es decir, bueno, mire, no estaría bien que haya municipios que paguen por debajo de tanto, digamos, y a lo mejor claro. empezar a exponer esas Aportar. situaciones, Claro, pero no tiene una cuestión de obligatoriedad por esto que te digo yo, que es la exorbitancia de la autonomía municipal. seguro. El proceso jurídico de la autonomía en la Ujú. Argentina, digamos, ha exacerbado el concepto de autonomía municipal. Claro, También para lo que les conviene, porque para esto hay autonomía municipal. claro. Ahora, para las partidas, cuando necesitan financieramente ayuda de, digamos, organizaciones estatales superiores como la provincia o la nación, no hay Ujú. autonomía municipal. Claro, Sí, entonces, bueno, es esa cuestión que nosotros tenemos claro. que ir viendo cómo la saldamos. Pero bueno, tenemos esa cuota. Nosotros hoy lo que estamos viendo es el tema salarial, fundamentalmente, el tema de la precarización laboral en algunos Claro. distritos que vulneran el espíritu de la ley con el monotributo. O sea, la ley es clara en esto. La ley lo que te dice es que vos podés tener hasta el 20% de personal eh, de manera inestable. O sea, no en planta permanente, Sí, sino sí. temporaria. Bueno, esto estaba pensado porque hay municipios que a lo mejor temporalmente necesitan acrecentar su Claro, fuente de, claro. yo sé, los municipios de la costa, Sí, en sí, el sí. verano, etcétera. Pero bueno, a través del monotributo se está vulnerando un poco ese Un poco principio, de- ¿no? Bien, Tenemos el caso de dos o tres municipalidades que tienen un porcentaje muy alto de monotributistas, ujú, incluso más grande que de trabajadores. perfecto. Hernán, ¿y cómo ves? Bueno, voy a otra. Iba a ir cómo ves el gobierno, me vas a decir mal. Eh, ¿Cuál? ¿Eh?
¿El nacional? El gobierno nacional, sí, sí. ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? Porque se lo puede ver En- desde muchos lugares. sí, a ver, primero en el tema laboral ya sabemos que estamos muy mal, pero digo, ¿cómo ves que puede llegar a tener, si tiene alguna salida este gobierno con el modelo que ha encarado? Que evidentemente, bueno, No, yo creo que es una cuestión de tiempo. O sea, el gobierno lo que gana es tiempo. sobre todo con estas Va a ir últimas ahora. decisiones. No, no, en general, Mm, el proceso de. Vos cuando estableces una intervención del cambio, nosotros tenemos una economía bimonetaria, esto, ¿no? sí, Es el ABC de. Entonces, cuando vos estableces una situación de mantenimiento de un dólar por debajo de lo que sería el flotante, por sí, llamarlo de sí, alguna manera, vos necesitas compensar eso. claro, Entonces, si vos no tenés crecimiento, yo sé, nosotros en un gran periodo del primer gobierno nuestro, el de Néstor, ponele, hubo un dólar muy. Está bien, pero vos tenías, digamos, un saldo positivo claro, en el ingreso de dólares. Entonces, cuando vos no tenés eso, o sea, cuando, y yo lo dije hace 2 años, justo cuando recién había asumido el gobierno, en Esquel. Mira, el otro día vino un compañero y me mostró el video, me decía, escúchame, mira lo que están hablando ahora, me dice, que era tratar de bajar la inflación tratando de que la gente no tenga plata para comprar. claro, Entonces, cuando vos, la gente no tiene, pero no tener la plata para comprar y controlar la inflación, porque el tipo no puede vender, entonces te baja el precio, digamos, implica que la gente no compra. no puede comprar, No compra, no claro, come, no se viste o hace lo que puede. claro, Entonces, es una bajada, digamos, de calidad de vida. notorio, sí, Entonces, en todo ese terreno y en donde vos estrangulás el consumo, estrangulás la producción, estrangulás la producción de bienes, la gente se va quedando incluso hasta sin trabajo, va secando la economía, y encima vos en una economía en donde tenés una necesidad básica, que es que necesitas dólares para poder claro, mantener tu claro, esquema sí, sí, cambiario. obvio, obvio, Digamos, entonces, es una cuestión que desde que empezó y con compromisos internacionales en donde vos encima tenés que hacer frente a pago de deuda, claro, ¿no? claro, O sea, hoy están hablando de que va a ir al Tesoro a buscar sí, sí, plata, dólares el no, no, presidente, no se y termina lo de que hay que entender, ver sí, es qué es lo que va a entregar a cambio de eso. claro, Porque sí, acá ya ahí, llega un ahí, momento que no te prestan más plata por claro, interés o claro, por la tasa de interés, no, ya no te prestan más porque después van claro, a recuperar más plata cuando vos le pagues. Ya no es más el prestamita de la esquina. O sea, llega un claro, momento que empiezan a jugar otras cuestiones que tienen que seguro, ver con cuestiones de soberanía, cuestiones de riqueza energética, cuestiones, digamos, bueno, ya sabemos lo que se puede venir. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo, salvo que entreguemos, no sé, un pedazo de la Patagonia, o bueno, ustedes la habrán escuchado a Patricia Bullrich en sí, la sí, pandemia queriendo cambiar las Islas claro, Malvinas por claro, vacunas. obvio, Entonces, obvio, si no pasa eso, es una cuestión de tiempo que se va a quedar el gobierno sin posibilidad de hacer frente a las obligaciones que tiene y no va a tener tampoco la posibilidad de mantener el dólar bajo. Y en ese contexto, la subida del dólar va a ser una disparada de inflación más allá de que la gente no tenga para comprar, claro. porque va a ser imposible ir a Sostenerlo pérdida y eso se va a trasladar para a el tipo precio y que, es, digamos, y todo va a ir, digamos, claro, nosotros esto ya lo vivimos, ya lo vimos, ¿no? sí, sí, Uno no sí, quiere ser alarmista, yo no quiero ser alarmista, no quiero, pero uno ya lo vio, entonces uno, ojalá me equivoque, pero yo creo que el destino del gobierno nacional es una cuestión de tiempo, y atrás mm, del gobierno nacional hay los 15 tipos que manejan este país están viendo en una carrera a ver cuántas más cosas pueden conseguir mientras este gobierno claro, aguante. se va cayendo. Hernán, Digamos, haceme una linita porque dejaste, cuando te pregunté el gobierno, cantaba que era para el gobierno nacional, pero haceme una línea de cómo ves al gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el que ustedes, bueno, de una u otra forma, a través de los intendentes también hablan. ¿Cómo lo ves a Kicillof en esta situación? no, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo para sostener una gestión de gobierno en la provincia.
más allá de todo lo que se le ha quitado a la provincia, porque el gobierno nacional le ha quitado muchos Claro. recursos legítimos. En el medio de todo esto, el gobierno nacional intenta poner una cuestión sobre la seguridad, sobre los índices de inseguridad en la provincia, tratando de detonarle bombas por todos lados. Lo querían hacer en la campaña, ustedes recuerdan, en la campaña esta le quisieron poner Claro. 800 trampas. eh, entonces, bueno, me parece que es un gobierno que está, digamos, surfeando la situación. Obviamente que en estas características y en estos contextos se hace lo que mejor se puede, no lo que se quiere o lo que se desea, eso Obvio. está claro. Eh, pero bueno, pero también me parece que nosotros necesitamos, imagínate lo que seríamos, sino, lo que sería este país si también la provincia de Buenos Aires estaría metiendo el ajuste a fondo como lo está metiendo la nación. Ujú. Yo creo que la provincia es un mojón de resistencia, un mojón, digamos, de políticas distintas, de dónde pararse y poder plantear, ¿no? Poder plantear una cuestión distinta a la que se nos está tratando de sostener desde Nación. Y también creo que hay que ayudar. Digamos, hay mucha Seguro. gente que tiene que ayudar y que tiene que ayudar un poco más. Ujú. Un intendente también tiene que ayudar. Mira, Obvio. yo una vez hablando con el gobernador, antes de que gane Milei, yo le decía, bueno, ¿cómo le explico a un trabajador de tal lugar, no importa el lugar, bueno, no quiero, eh, que gana, en ese momento eran 47.000 pesos de básico, hoy son 106 de Sí. básico. Y acaba de anunciar hace 2 meses un super aumento del 25% con foto, papel picado, todo. Bueno, está en 106.000 pesos de básico. Entonces, ¿cómo le explico yo a un municipal que cobra en aquel momento 47, creo que eran 47.000 pesos básicos, que si gana la derecha va a estar peor? Claro. O sea, Bueno, acá también hay muchos dirigentes, sí, acá ese hay fue uno de muchos los dirigentes factores del por los que peronismo, ganó Milei. bueno, pero acá hay muchos Claro. dirigentes del peronismo que Sí, habla sí. Cristina de los derechos laborales y capaz que están sentados al lado y le quedan las manos con ampolla de cómo le aplauden. Claro. Pero después no actuamos en Exacto. consecuencia. Sin duda. Sin Entonces, duda. me parece que nosotros también tenemos que hacer un replanteo de un Ujú. montón de cosas y de que, digamos, hay que volver a hacer el peronismo también, tiene que lograr recuperar la coherencia. Yo no Claro. te puedo hablar de derechos laborales y estar pagándote 106.000 pesos de Entonces, claro. básico, Sí, porque no te cree nadie. hay que O ser sea, coherente. esto hay que ser coherente y hay que recuperar esa coherencia de decir lo que se piensa y hacer lo que se dice, Sin no duda. de- Bien. Hernán, te agradecemos muchísimo la charla con movilizados. Esperemos que se repita en el corto plazo. Te mandamos un abrazo enorme. un abrazo grande para todos. Chao. Gracias. Bueno, lo tenemos a Jorge Lobo, secretario gremial de ASIMRA, de los supervisores metalmecánicos. Bueno, Jorge, contame un poco cómo está hoy la situación de la industria metalmecánica, que sé que está mal, pero cómo se están acomodando ante esta situación, ante este contexto. Mirá, el tema de la situación metalmecánica. Nosotros tenemos dos universos. Un universo donde están las siderúrgicas, ¿Mm? las terminales automotrices, ¿está bien? Sí, sí. Transnacionales, vos sabés que son transnacionales. ¿Mm? Y después tenemos el 78% de los metalúrgicos, que son las pymes, que dependen de las cámaras que ustedes la deben conocer, ¿no es cierto? ADINRA, ¿Mm? todas esas cámaras de metalurgia, la de aluminio, todas esas cámaras,
que no tienen nada que ver. Primero, los sueldos de las automotrices son altos comparados, duplican el de convenio, por ejemplo. Por Ah, ejemplo. Es otro mundo, ¿está bien? Entonces, bien, ese mundo, mientras trabaje, la gente esa está en otro país. Es como si estuviera en otro país, porque, por ejemplo, Toyota, por ejemplo, Ford, el 70, el 80% de lo que hacen va a parar afuera, se claro. exporta. Ah, Por lo tanto, vos tenés GT que le hace las cajas, tenés los que le hacen los mazos de cable, los que hacen las chatas, la chasis de la chata. Vos ujú, tenés una empresa autopartista acá en Pacheco que se llama Metalsa, donde tenemos unos 80 supervisores, pero hay 1000 y pico de personas, hacen los chasis. Y esos chasis van afuera. O sea, esa fábrica es como si exportara. claro, Se exporta, ¿bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las terminales están bien mientras tengan trabajo, mientras atrás no haga otro quilombo y se pudra con México, qué sé yo, ¿viste? Porque hoy no sabemos cómo terminamos, ¿viste? seguro. Ellos tienen una estrategia, por ejemplo, Volkswagen está haciendo una chata ahora, va a ser del 27 asociado con los chinos. O sea, con los Mm, chinos o se asocian o los chinos los matan. Eso ah, me dice la gente de gerencia de las plantas automotrices. China no lo para más, ah. no lo para más. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos hablando de rama metalúrgica, Sí, ¿no? sí. A No, ver, no hablemos. tenés dos ramas. Tenés un sector que está bien y que casi, digamos, no lo toca esta crisis, pero después tenés un gran porcentaje de trabajadores que están bastante afectados, ¿no? Aunque no 100% que no le afecta, porque tenemos suspensiones, por ejemplo, Ah, Volkswagen perdió un vehículo que hacía, que fue a parar a México y está haciendo la chata sola y está esperando el nuevo modelo, ¿no? El claro. nuevo proyecto, ¿sí, no? Y tenemos suspensiones y en Toyota hubo despidos, hubo ajustes, ¿eh? Hubo Mm, ajustes, pero no es dramático. claro. Ahora, en las pymes, en las pymes las cosas, no sé, y te digo ahora, te digo dentro de un mes, 2 meses, lo que va a ser Mirá, esto. a ver, Jorge, vos decís las pymes, pero también hay situaciones que son críticas, no sé si ustedes lo tocan, supongo que sí, que es el sector que está relacionado también con la UOM, las empresas del grupo Techin y demás. ¿Eso a ustedes les impacta o no? Pero sí, si donde esté la buena estamos nosotros. Ujú, Nosotros somos supervisores claro, metalmecánicos y mineros. Mira, nos metimos en la minería. Porque el sindicato obrero minero son amigos de García Ortiz, de mi secretario nacional, y todo, y hablar, y dicen, muchachos están en bola, están muchachos, y son todos geólogos, ¿viste? Son claro. tipos profesionales. Así que ahí estamos también incursionando en la minería. Ahora, claro, donde esté la UOM y tenga problemas la UOM, los tenemos nosotros. Seguro. Caso que decís vos, la siderúrgica, más concretamente el conflicto este que tiene la UOM con Roca, todo este quilombo, ¿no? Ujú, Que un poco pasa a ser política la cosa. Lo que pasa es que tenemos, yo no sé qué pensará Roca. Yo espero que él necesite no irse de la Argentina, porque el plan mundial para nosotros, el plan de Estados Unidos se despertó ahora con que China le avanza y ¿qué tiene que hacer? Es un imperio que está ganando la guerra comercial, no ujú, la guerra militar. O sea, tiene que profundizar y ya se sacaron la careta, que se mueran los pobres. ¿Te acuerdas de la claro. canción que decía que se mueran los feos? Sí, sí. Los pobres son los feos. Entonces no le importa, quieren sacar a todos. Se está equivocando, va a producir un desastre en el mundo. No sé dónde va a llegar. Pero se Ujú, está sacando la cara, Israel está invadiendo, está diciendo, a él no le interesa Canadá, el otro, lo que le interesa es más bien Sudamérica ahora, y a claro. México, con sus 500.000 millones de dólares que tienen anuales de droga, tiene ciertos problemas, pero el plan este de que seamos proveedores de litio, petróleo, oro, materia prima, soja, se va a profundizar. Ujú, Y acá hay un problema, los políticos tanto radicales como compañeros nuestros peronistas, socialistas, etcétera, se pierden en la lucha interna y en la pelea cotidiana, la pelea casera, ¿no? Del vecindario, y no miran, no tenemos estadistas que miren lo que pasa en el mundo, ¿te das claro. cuenta?
Tienen que mirar lo que pasa en el mundo y lo que se nos viene. Si ellos miraran, ¿qué tendrían que hacer? El caso Kicillof tiene buena pegada en la provincia. A ver, yo le decía a mis compañeros y a mi secretario general cuando recién ganó Milei, le digo, está bien, los cordobeses lo apoyaron, digo, estos cordobeses que eran revolucionarios con el Che Guevara y ahora son gorilas, que hicieron el cordobazo, mirá bueno, se equivocan los cordobeses. Digo, ¿pero qué va a pasar? Digo, pues Córdoba es industrialista. Claro. Entonces, no, de entrada, yo digo, esto no va a andar. Es como un Ves que matrimonio. el gobierno justamente uno de los pocos donde hace agua es que no tiene una política industrial, eso no le genera ingresos y repercute también en el sistema económico. ¿Crees que ahí Sí, es una de sí, las no, cosas? no. Sí, vos decís hacen agua. Claro, porque van a hacer agua porque le vamos a hacer un quilombo. Porque la gente finalmente va a explotar porque no va a haber trabajo y va a haber. Ah, Están bancando, aumentaron los subsidios sociales. Entonces, ¿qué quieren? Tener la gente que coma con un subsidio y después los ricos ricos, después en el medio, queda todo, viste, desparramado, el país desarmado. No, no, ah, ellos no es que hagan agua por ahí. Ellos quieren que desaparezca esto y mm, llegar a un momento que, escuchame, tienen la fuerza también que lo respaldan, ya tanto en Israel como en Estados Unidos, en todas partes, llegó el momento. Entonces, acá lo que hay que hacer rápidamente, que se den cuenta Córdoba y las provincias estas que han hecho un pacto medio federal en el medio, mm, Buenos Aires, digo yo, es mi pensamiento. seguro. Olvídate que sos peronista, que sos radical, que sos socialista y acordate que sos argentino. Y que sin industria y sin tecnología desaparecemos. Y Mm, cuanto más pronto hagamos, otra vez, que yo sé que la Fuerza Aérea tiene guardados los planos del Cóndor, lo hagamos, no te respetan. Malvinas Mingas se van a sentar. Cuando vos tengas un submarino atómico o un cohete, ahí se van a sentar. El mundo se maneja, se sacó la careta. El mundo no le importa la vida. Evolucionó, no evolucionó, involucionó. Pero ahora ya no disimula, antes la disimulado. Ahora claro. dice, vamos a matar tantos palestinos y los matan. Vamos a correr tanto cosas y los echan. A los mexicanos de Estados Unidos, como si Ujú, fueran gallinas, y que se mueran de hambre. Bueno, y que no te manden otra peste para inventada, ¿no es cierto? Que ellos tengan el antídoto. ujú. Es grave la cosa, ¿no? La situación mundial, y vos fíjate que Donald Trump ahora se juntaron, ¿quiénes se juntaron? Los asesinos más grandes del mundo, los Claro, tipos que no le importa, porque ni siquiera Estados Unidos, el presidente maneja todo el país, sino que lo manejan los poderes económicos. seguro. Y yo, Eh, y yo no hago nombre porque si no me van a decir que soy antijudío, ¿viste? No, y ¿Te si das no te cuenta? van a, y si no te van a, si no va a tener que ir a declarar a tribunales temprano, así que mejor no, porque no nos gusta levantarnos tan temprano para ir a tribunales y declarar. No, yo no tengo Eh, problema, tengo 82 años. En todo caso, eh, voy a. Jorge, Empecé a los 12 en la UOM y tengo puntualmente, 82. puntualmente, ¿dónde tenés hoy, en qué plantas tienen conflictos ustedes y están reclamando ahí o algún tipo de solución o están con medidas de fuerza? No, medida de fuerza todavía nosotros no tenemos. Ajá, Porque vos fíjate que siempre los últimos que suspenden o despiden son los son los, supervisores. claro. Claro, claro. Entonces, están más afectadas las plantas. No tenemos todavía una tragedia enorme que haya pero día a día está habiendo menos trabajo, se está vendiendo menos. Y yo digo que, no sé, 30, 60 días vamos a tener cosas graves. Bien. Bien, te hago la última. Contame cómo ves en este proceso, que se lo estoy preguntando a todos los dirigentes, cómo ves en este proceso la CGT, sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones. ¿Cómo ves que se movió la CGT en estos tiempos y cómo puede ser la CGT, una CGT renovada? ¿No? Si vos me decís mi pensamiento, con 82 años, después de 70 años de estar en esto, haber empezado de aprendiz a los 12 años y no haber dejado nunca la industria hasta hoy, si vos Ujú. me decís qué pasa con la CGT, qué tendría que pasar, ante la ausencia de estadistas políticos, que no los tenemos, Sí, sí. no tenemos estadistas, ¿eh? Estadista era Perón, estadista era Charles de Gaulle, qué sé yo, Brostito, no sé, estadistas y estadistas, ¿no? Ujú. También los ingleses tenían su estadista, y como el Churchill, ¿no? Eran otros tipos, con otra visión.
hay hijos de puta y hay gente buena. El inglés es un pirata de miércoles, bueno. Pero estadistas, no hay. Te decimos, el único político más o menos de raza, último era Alfonsín, alguno más, ¿viste? Yo acá no hago cuestión partidaria, yo soy recontra peronista, ¿eh? Sí, sí. Pero peronista, pero por el hecho de que el peronismo es lo mismo que el nacionalismo de Juan Manuel de Rosas y de San Martín, ¿está bien? Ahí Bien. está la línea. ¿Y San cómo Martín ves a la CGT? y la CGT tendría, para mí, si queremos salvar el país, hacer una CGT única, Ujú, unida, que le marque el ritmo a los políticos, ujú. sean peronistas o no. ¿Con un, Yo creo con que un fue, secretario general? ¿cómo? ¿Con un solo secretario general? Para mí sería lo ideal, Ujú, porque si vos tenés tres, demuestra que no hay unidad. claro. ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Sí, porque está todo pegado, decís. Claro, claro. Eso demuestra, yo a quién represento, a un sector, yo a otro no. A ver, la división. Yo digo, ¿qué diferencia hay en las necesidades de un obrero del plástico, un metalúrgico, un carpintero, un herrero, qué sé yo, un electricista? Sí, ¿Qué son diferencias hay en el pueblo ninguna. trabajador? Ninguna. Ah, ¿Qué derecho tenemos los dirigentes a dividirnos? ¿Qué ah. derecho? ¿Qué nos da derecho? Yo soy sincero, ¿eh? Yo sé que Ujú. capaz que a algún compañero no le cae bien, pero yo lo digo acá y lo dije en la CGT, y lo digo en la CGT. En la anteúltima reunión que hubo de confederaciones del interior, de CGT del interior, que se llama, digamos, el Congreso de De la regionales. región. Hubo uno hace un par de años y el último que hubo, cuando ya cerraba, yo voy a la CGT por García Ortiz, que es mi secretario, y entonces dije al último orador, dije, bueno, yo he visto que acá un muchacho de San Juan, hace un buen tiempo que vino y dijo que agradecía poder participar y hablar, pero esperaba, no, él creía que era mucho tiempo, que estuvo como 15 o 16 años sin poder venir, y esperaba que no suceda lo mismo en el futuro. Quiere decir Ah, que vos tenés que tener un organismo, ¿viste? Lo que me parece mentira, ¿no? Porque yo cuando era chico de la democracia era Balbín, en la época de Perón, en el 50 y pico, y yo ya la democracia la veía un poco como, ¿viste? El enemigo, ¿no? Da risa, vos sos joven, pero entendés, yo decía, hablaban de democracia, democracia, como hablaba siempre los radicales, yo decía, democracia no sirve, ¿viste? Pues decían democracia. Bueno, después aprendimos. Oye, pues, está bien que son las necesidades, quizá el autoritarismo o cierta parte que teníamos del peronismo en esa época, pues le cerramos el diario a la prensa, pero eran los tiempos y era justo, era justo. Vos fíjate el fenómeno que está dando el mundo. ¿A dónde se fue la democracia? ah. ¿A dónde fue? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿A quién le sirve la democracia como está hecha ahora con que lo manejan los poderes económicos y los presidentes, todos son títeres, los diputados de todo el mundo? ¿China qué hizo? China, cuando muere Mao, Mao tenía a Deng Xiaoping, a Ujú. otro que está ahí, y ese quería abrirla, y Mao no quería. Entonces lo mandó no sé a dónde, de qué sé yo, no lo echó porque el Partido Comunista es muy fuerte. Entonces, cuando muere viene de Champing, y habla y convence a los duros comunistas de abrir China. ¿Qué hace? Va a Alemania, va a Estados Unidos. Todos contentos porque China se abría, es un mercado grande, imagínate. Claro. Trajo la Volkswagen, hizo micros, hizo camiones, ¿no? Porque los chicos pobrecitos en los 80 comían arroz y eran todos campesinos, no había Sí, un sí. mango. Pero, A ver, pero tuvo esa idea de industrializar un mundo directamente y claro, hoy es la primera potencia mundial. Eh, económica. sin duda. Económica. Ahora, ¿qué pasa? Vos fijate, no hay democracia, que eso a nosotros no nos cae. ¿Eh? Sí, me quedo. Acá tengo un compañero. Vos fijate, nosotros no nos sirve, nosotros tenemos que votar. Está bien. En el occidente tenemos el voto, tenemos el partido político, todo que nos sirve para un carajo, habida cuenta de lo que nos está pasando en América. Pero los tipos, con eso que nosotros no participamos, ¿qué hizo el tipo?
Sí, abrió toda China, pero no permitió la apertura política. Claro. Entonces, de alguna forma, aunque para nosotros eso es totalitarismo, yo estoy de acuerdo, no sirve, a la visión sería, pero les dio resultado. Fíjate entonces cómo está. Ahora ellos son capitalistas, piden la apertura al mundo, y Estados Unidos, ¿qué hace? Cierra la frontera, Claro. proteccionista, como hacíamos nosotros los peronistas un tiempo. Y ahora Han cambiado los tiempos, Jorge, han cambiado los tiempos. Te mando un abrazo grande y te agradezco muchísimo la charla con Movilizados y seguiremos en contacto. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias.